La Biblia enseña que debemos defender la causa de los pobres y necesitados o menesterosos. Y esta enseñanza es para la iglesia que de la ofrenda debe haber ayuda para santos necesitados, y también muchísimos textos enfatizan la importancia de que cada individuo, cada cristiano, sea dadivoso, generoso. Como dice el señor David Ivan en su diccionario expositivo, hay constantes instrucciones instando a asistir a los pobres. Bien dicho. Dios ha bendecido muy ricamente a los que andamos en sus caminos, y no solamente suple nuestras necesidades, sino también muchas comodidades y hasta lujos. Él nos bendice para que podamos compartir con otros, como dice Efesios 4:28. Dios es misericordioso y Él quiere que tengamos un corazón compasivo y una mano benévola, con el fin de ser imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5, versículo 1. Muy bien, vamos examinando las escrituras para ver lo que dicen sobre el tema de los pobres. En primer lugar, la descripción de los pobres. Debemos dejar que la Biblia misma defina y describa la condición de los pobres. Por ejemplo, Romanos 15:26 dice, habla de los pobres de entre los santos. Puede haber una congregación de santos y no todos necesitados, desde luego, pero puede haber entre ellos, Romanos 15:26, puede haber pobres entre los santos. Ahora, dejemos que la Biblia describa a los pobres. Levítico 25:25, el pobre todavía tenía posesiones. Todavía tenía posesiones. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Punto es que él ya era pobre, pero se quedó con algo de sus posesiones. Levítico 14:21, el pobre podía ofrecer un cordero y palomas. Levítico 14:21-22, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Levítico 19:10, el pobre podía recoger fruto. Dice el texto, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Así es que el pobre podía
recoger fruto. Levítico 25, 35 y 40, si el pobre fuera vendido, él podría trabajar como jornalero. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero extranjero vivirá contigo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces, no es necesario tener doctorado en idiomas para entender la palabra pobre. Dejemos que la Biblia la defina y evitemos discusiones acerca de qué tan miserablemente pobre alguno tenga que ser para ser clasificado como pobre. La Biblia no lo hace y no debemos hacerlo. Se trata de pobre, no de indigente, ni de devastado. Dice el diccionario de Webster, pobre es el término simple y directo para describir a aquel que no posee los recursos para vivir de manera razonablemente cómoda. Muy buena definición, muy clara. Una definición muy correcta. Es cierto que la pereza, la pereza puede producir la pobreza, como dice Proverbios 6:11. Pero de ninguna manera se puede decir que la pereza sea la causa de la pobreza de los cristianos. Si fuera así, el Espíritu Santo no habría ordenado, ¿verdad?, la ofrenda de las iglesias para ministrar a ellos. Entonces, ¿por qué eran pobres? Estos que son mencionados y estos que son descritos en Levítico. ¿Por qué existen pobres en la iglesia en la actualidad? ¿Puede un hermano llegar a ser pobre por haber perdido su empleo o su cosecha? Pues claro que sí. Claro que sí. Una que otra vez. Por ejemplo, los hermanos de la iglesia de San José de la Montaña, ahí cerca de Managua, ellos han perdido sus cosechas. Si no es por inundaciones, es por sequías. Pero se dejan pobres, aunque son hombres que trabajan y siembran y todo, pero suceden estas cosas. También hay hermanos pueden ser reducidos a la pobreza por los terremotos, huracanes, incendios y otros desastres naturales. Pues todos sabemos esto. Sin embargo, la causa más común es alguna enfermedad peligrosa. Hay varias, pero tal vez el más amenazante es el cáncer. Y sin la atención médica, que es muy costosa, pues puede matar. Y pronto. En tales casos el Señor espera que sus siervos, los santos, tanto como congregaciones como individuos, que muestren el amor fraternal hacia los tales, que se preocupen por ellos y compartan sus bienes con ellos para ayudarles en su gran necesidad. La necesidad de los hermanos pobres
no es más grande que la necesidad de las iglesias de tener comunión con los necesitados. Y siempre en esto estoy diciendo, sea la ofrenda de una congregación o la ayuda dadivosa de los individuos. Las dos fuentes son muy, pero muy importantes. Pero la Biblia enseña en muchos textos la necesidad de dar y compartir, que es de tanta urgencia como el recibir. Hermanos, este estudio es importantísimo, porque a lo mejor sea uno de los peligros más grandes para cristianos en países más o menos bien acomodados, llevando la buena vida en cuanto a lo económico. Una iglesia, por pobre que sea, que ocupe la ofrenda solamente para gastos locales, pues es iglesia egoísta. Y no se puede comparar con las iglesias mencionadas en las cartas del apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos y a los corintios. Todos los textos que hablan de la ofrenda, ¿qué dicen? ¿Está hablando nada más de gastos locales? Bueno, desde luego, pues la iglesia tiene que tener un lugar donde reunirse y hay gastos. Yo no niego eso. Pero el énfasis no está en eso. En los textos bíblicos está en la cuestión de ofrendar para ayudar a los santos necesitados y para ayudar a los evangelistas que andan predicando el evangelio por todas las naciones. Dios espera que los hijos de Él se preocupen por los pobres. Yo sé que en este estudio hay mucha repetición, pero este estudio merece mucha repetición. Proverbios 14:21, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O como Jesús dice, es más dichoso dar que recibir. Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Job, capítulo 30, verso 25, no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Y Job demostró eso. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, sea enfermo, débil, versículo 3, enfermo, débil, porque en el día malo Dios lo librará. Lo contrario de preocuparse es ignorar, ocultar los ojos, hacerse el sordo a su petición de ayuda, ser indiferentes hacia ellos. Y si hacemos eso, no somos cristianos, no estamos imitando a Cristo. Hermanos, ¿se acuerdan en Lucas 4? Yo creo, Lucas 4, habla del ministerio de Cristo para los pobres. Su ministerio corto, gran manera, era ministerio para los pobres. Es muy fácil criticar al levita. Allá en Lucas 10, 31, 32, que él vio al hombre herido y pasó por el otro lado del camino. Pero es exactamente lo que hacemos. Cuando ocultamos los ojos y hacemos el sordo
al llamamiento de hermanos que piden ayuda por los pobres de entre los santos en muchas partes del mundo. Indica mayormente en Proverbios cómo el pobre es despreciado. Capítulo 14, verso 20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. 19:4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. A veces la gente se avergüenza de sus parientes pobres. Proverbios 19:7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los repudian y los rechazan, no quieren tenerlos en cuenta, oyen pesadamente cuando piden ayuda, no quieren tener nada que ver con ellos. Eso puede ser excepcional, pero sí existe ese problema. Tenemos muchos parientes pobres en varios países que son nuestros hermanos, parientes espirituales. Ellos están tan necesitados como lo fueron los pobres de entre los santos de Jerusalén, Romanos 15:26. Pero lamentablemente son ignorados por muchos de sus propios hermanos. El ministrar a los pobres de entre los santos, Romanos 15:26, es ministrar a Cristo mismo. Es ministrar a Cristo mismo. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Presta a Jehová. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Imagínense, prestar al Señor. Bueno, es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Eso es exactamente lo que Cristo piensa cuando servimos a los hermanos pobres. Eso lo dice claramente en Mateo 25, del 35 al 46. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, hablando de ministrar a los que tenían hambre, sed, estaban enfermos o encarcelados, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, siempre tengamos presente este pensamiento, ese texto. Al saber de la necesidad de cualquier hermano necesitado, que lo que hagamos con él, estamos haciéndolo a Cristo. Y si no hacemos caso a él, no hacemos caso a Cristo. Es lo que él dice, enfáticamente. Él dice que los que no están ministrando a estos más pequeños, a mis discípulos más pequeños, él dice que están en mi lado izquierdo y serán condenados. Esto no es opcional. Este tema no es un asunto de opinión o de indiferencia. No, es algo básico, algo fundamental. Es el corazón del carácter de un cristiano. Benévolo, bondadoso, misericordioso, generoso. Y tales palabras describen, desde luego, describen a Cristo y deben describir también a nosotros.
Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso es un asunto serio, es alarmante. No debemos tener una actitud descuidada hacia el ayudar a nuestros hermanos pobres. Si oímos su clamor, su petición, hay que darle atención. Volviendo a Cristo y su ministerio. Lucas 4:18, el Evangelio fue predicado a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Su ministerio era para los pobres. A lo largo de su ministerio mostró gran preocupación por los pobres. Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, hablando al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús no dijo, bueno, los pobres son indigentes, pero así son, así viven. No se preocupen por ellos. Jesús no habló así. No hay ningún texto que indique eso. Él no dijo, well, yo dudo que ellos sean lo suficientemente pobres como para recibir ayuda. Hay hermanos que no quieren enviar dinero de la ofrenda. Hay hermanos necesitados, a menos que estén muriendo de hambre. Hechos 11. Una gran hambre. Bueno, pues claro que sí. Si hay una gran hambre, deberían ser ayudados. Pero uno puede morir de otras cosas. Puede morir del cáncer. Puede morir de una variedad de enfermedades. Y sin la atención médica es lo que van a morir. Igual al que muere de hambre. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido de decir, pues sí les ayudamos si hay una gran hambre. Igual que Hechos 11. No, eso es nada más un ejemplo, como dice Romanos 15:26. Los pobres de entre los santos. No dice que todos los santos eran pobres y necesitados. No, pero había pobres entre ellos y muchas veces hay hermanos bien enfermos, bien necesitados y la iglesia de la cual son miembros hacen todo lo posible por ayudarles. Hasta el último centavo que pueden ellos dar para ayudarles con los gastos. Pero son excesivos, muchas veces son muy excesivos. Y la iglesia local es una iglesia necesitada. Y es exactamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Algunos hermanos son indiferentes hacia los cristianos. Y estoy hablando de nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros parientes pobres. Pero debemos recordar que Jesús se identificó con los más pequeños de estos, mis hermanos, dice en Mateo 25, mis hermanos más pequeños. La Biblia, el Nuevo Testamento, enseña claramente que la iglesia debe usar la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos. Por ejemplo, citamos frecuentemente el domingo para hablar de la ofrenda. Primera a los Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta ayuda sería para los santos necesitados de Jerusalén. Y
cada domingo la iglesia como de Corinto, y es un ejemplo para cualquier iglesia de Cristo, deben tener la ofrenda. Y entonces, al recibir petición de una iglesia necesitada, entonces enviar esa ayuda a ellos, usando algún mensajero de la iglesia o el medio más efectivo. Pero muchas escrituras enseñan también que es el deber personal. La ofrenda se menciona en varios textos, pero también el deber personal, el deber de cada cristiano, ayudar a los hermanos pobres. Estas escrituras que estoy citando ahí en Corintios y también en 2 Corintios y en otros textos, hablan de la ofrenda. Pero los miembros individualmente tenemos la obligación de ayudar. Alguien puede ver estos textos, por ejemplo, como Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice que el primer día de la semana los discípulos de Troas se reunieron para participar de la cena del Señor, o para partir el pan, que se refiere a la cena. Y alguien podría decir, oh sí, pero eso tuvo que ver nada más con la iglesia de Troas. Hermanos, esos textos son ejemplos, son modelos, establecen el patrón para la iglesia ahora. Lo que los apóstoles enseñaron y practicaron en cuanto al plan de salvación, en cuanto al culto, en cuanto a la ofrenda y el uso de la ofrenda, esto establece el patrón, el ejemplo, el modelo que cada iglesia debería seguir. Este estudio, hermanos, es de suma importancia. Yo repito, es de suma importancia. Porque si no nos convertimos con todo y cartera, con todo y dinero, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Debemos ser convertidos y seguir el patrón bíblico en cuanto al plan de salvación y en cuanto a los actos de culto, pero luego llegando a la ofrenda, como dice Pablo, según Dios nos haya prosperado. Y que sea para santos necesitados y para evangelistas, como vemos en Filipenses 4, 15 y 16. Vamos a dejar de estudio hasta aquí. Creo que voy a continuar en otro estudio. Pero hermanos, dos cosas. La iglesia, la ofrenda de la iglesia y también el dinero de cada cristiano. Hay que pensar en los hermanos necesitados, porque la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, enfatiza esto, de dar atención a los pobres y necesitados. Muchas gracias por su muy buena atención y el Señor le bendiga.